Esta conferencia la dio el Imam al-Mahdi en junio del 2016, cuyo título, El nombre más grandioso de Dios. Mis apreciados hermanos en el amor de Dios, nuestra declaración del día de hoy es acerca de la verdad sobre el nombre más grandioso de Dios. Debéis saber con certeza que el nombre más grandioso de Dios es una realidad que desciende a los corazones. Entonces, ¿qué es lo que es esta realidad? Ciertamente, el nombre más grandioso de Dios no es uno de los atributos intrínsecos de Dios, sino uno de los atributos interiores en el ser de Dios. Porque Dios Todopoderoso tiene atributos intrínsecos y otros atributos interiores en su ser. Con respecto a sus atributos intrínsecos, nadie los comparte con Él, y no hay nada como Él. Glorificado sea el Señor. Pero en cuanto a los atributos interiores en su ser, como el ejemplo de la misericordia, se llama a sí mismo el más misericordioso de los misericordiosos, el más generoso de los generosos, el mejor de los perdonadores, el mejor de los proveedores. Y entre los atributos interiores en el ser de Dios está la complacencia del ser de Dios sobre sus siervos. Y les juro por Dios que no hay más Dios que Él, que este signo es el signo más grande con el que Dios apoyó a un siervo pregonero de entre sus siervos. Y es la verdad del nombre más grandioso de Dios, y sobre quien haya descendido esta verdad en su corazón, sabe con certeza y sin lugar a duda que Nasser Muhammad al-Yamani es ciertamente el esperado Imam al-Mahdi. Les juro por Dios, incluso si dijera, tengo dudas en que soy el esperado Imam al-Mahdi, él habría dicho, juro por Dios que eres tú el esperado Imam al-Mahdi. Creer, y no le resultará correcto, y no le aceptaría. Da igual lo que le diga, nunca lo aceptaría, porque la verdad ya la tiene. Ciertamente, este es el nombre más grandioso de Dios, y desafortunadamente pensaron que era un nombre más grande que los demás nombres de Dios. Glorificado sea su nombre. ¿Cómo es que puede ser un nombre suyo más grandioso que el otro? ¿Acaso no es un solo Dios? Gloria a Dios el grande. Entonces, ¿por qué se describe como el más grandioso? Porque lo encontrarán en sí mismos ser, como el placer más grandioso que el del paraíso deleitante. Por eso se describe como el más grandioso, de acuerdo con las palabras de Dios el Altísimo. Sagrado Corán, capítulo 9, versículo 72. Oh mis apreciados hermanos, ¿acaso esto necesita interpretación? ¿Que la complacencia de Dios es más grande? Es decir, un placer más grandioso que el del paraíso deleitante. Y les juro por Dios que lo encontrarán siendo así, desde ya. Lo encontrarán aquellos que llegaron a descubrirlo, y aquellos que han ganado el amor de Dios, encontrarán dentro de sí mismos que es verdaderamente un placer más grande que el placer del paraíso deleitante. Y les juro por Dios, el cual no hay más Dios salvo Él, que sienten en sí mismos si Dios les llega a decir, oh siervo mío, te he hecho ser el siervo más amado y el siervo más cercano a mí, y te he hecho el califa representante de tu Señor sobre el reino del paraíso, cuya anchura son los cielos y la tierra, y estoy complacido contigo, ¿lo estás tú? Seguro que los eruditos musulmanes dirán, ¿cómo es que no vaya a estar complacido? Les juro por Dios que será complacido inmediatamente, pero en cambio, aquellos que llegaron a conocer la realidad del nombre más grandioso de Dios, dirán, oh Señor, por tu poder, por tu majestad, y por el grandioso placer de tu propia complacencia, nunca estaremos complacidos hasta que tú lo estés en ti mismo. Luego Dios le dirá, aunque seas el siervo más amado y el más cercano, haré que seas el último siervo de mis siervos. Entonces este siervo le contestará, mientras que estés complacido en tu ser, ni triste ni apenado, entonces estoy dispuesto a aceptarlo, mi Señor, incluso si me llegas a hacer comer de la basura de la gente del paraíso.
Lo más importante para mí es que estés tú, mi Señor, el más amado de mi corazón, complacido en ti mismo, ni triste ni apenado. Aquí, algunos de los eruditos dirán, ¿cómo es que Dios va a estar triste y apenado? Oh, glorificado sea el Señor, a pesar de que ellos reconocen que Dios es el más misericordioso de los misericordiosos. Por tanto, hermanos míos, si uno de vosotros tuviera un hijo único, les juro por Dios, si lo desobedeciera por 1000 años y después lo encontrara gritando en el fuego del infierno, arrepentido por haber descuidado lo referente a su padre, mientras que éste sea solo un padre, ¿cómo creen que será la tristeza de este padre, aunque su hijo lo haya desobedecido durante 1000 años? Así pues, ¿cómo piensan que será el estado de Dios el más misericordioso de los misericordiosos? Con razón y lógica, ¿qué pensáis de su estado? Les juro por Dios que está apenado y triste. Entonces, ¿cuál es la evidencia de esto? Cuando Dios envió 3 mensajeros a un mismo pueblo, pero eran hermanos, por lo que les negaron a los 3 mensajeros. Y solo un hombre débil creyó en ellos, y era solamente un pobre de la parte más alejada de la ciudad, y solía ocultar su fe, por lo que tenía miedo a anunciar su fe delante del rey. Y por supuesto, el rey no les dejó otra opción, y les dijeron, si no desistís os lapidaremos, o a menos que volváis a nuestra creencia, por lo que no les dieron otra opción, y son mencionados en el Corán como la gente de la cueva. Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 20. Y luego se escondieron en la cueva. ¿Por qué? Hasta que Dios les abra un camino para romper el cerco. Porque la ciudad ha sido sitiada, por lo que tenían miedo de ir, al igual que Mohammed el mensajero de Dios tenía miedo de ir a Medina, donde los Ansar le recibieron y le dieron refugio, por lo que quisieron sitiarlos, para que no salieran. Entonces dijo, Sagrado Corán, capítulo 18, versículo 10. Entonces fueron a refugiarse en la cueva. De todos modos, pero el hombre débil que era creyente y que ocultaba su fe, se enteró y fue al palacio real y dijo, Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 20 al 25. Entonces le mataron. La soberbia se apoderó de ellos y les movió a hacer el mal. Así que lo mataron. Dios Todopoderoso dijo, Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 26 al 27. Después encontramos a este hombre feliz y complacido, pero mira lo que hay en el interior del ser de Dios. Sagrado Corán, capítulo 36, versículos del 29 al 30. ¿Quién dijo esto, oh mis hermanos? Porque supo que después de haberles destruido, se arrepintieron y lamentaron lo que descuidaron en lo referente a Dios su Señor. Por eso vino la tristeza en Dios en sí, y no viene a estar triste en sí, hasta que sus siervos empiecen a estar tristes por lo que descuidaron en lo referente a Dios su Señor. Pero mientras persisten en su incredulidad y terquedad, Dios no llega a sentirse triste en sí por ellos. Pero desafortunadamente, la tristeza del arrepentimiento no la llegan a sentir en sus almas sobre lo que descuidaron en lo referente a Dios, excepto después de destruirlo, convertirse en la gente del infierno, por lo que algunos de ellos dirán, Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 56. Luego después viene la tristeza por ellos a Dios en sí, y dijo Dios, y esto quiere decir que dejaron la falsedad y lamentaron lo que descuidaron en lo referente a Dios su Señor. Por eso Dios Todopoderoso dijo, capítulo 36, versículos del 29 al 30. Oh hermanos míos, ¿acaso este versículo unívoco necesita una interpretación?
El hecho de que Dios esté triste por los arrepentidos de entre ellos. No, y rotundamente no. Les juro por Dios, mientras que Dios esté triste y apenado, entonces ¿de qué sirven las Hur al-Ain y los jardines del Edén? ¿Cuál es el beneficio de esta generosidad de Dios? Y les digo algo. Ciertamente Dios, glorificado sea Él, no nos prohibió buscar la aceptación de Dios sobre nosotros para salvarnos de su infierno y darnos entrada en su paraíso. Sagrado Corán, capítulo 76, versículo 72. Pero Dios, el cual no hay otro Dios excepto Él, prometió en el decreto de su libro, les prometió a los creyentes que va a revelar de entre ellos una gente a quienes Dios ama y por los cuales es amado. Y al mencionarlos en su libro, no habló del paraíso ni del infierno. Dijo, a quienes Dios ama y por los cuales es amado, humildes ante los creyentes y orgullosamente altivos ante los incrédulos. Se esfuerzan en la causa de Dios, es decir, en la llamada a Dios, y no temen la represión de ningún represor. Esa es la gracia de Dios, que Él da a quien quiere, que esa es la gracia de Dios más grandiosa en su libro, que Él da a quien quiere. Así que miren y concéntrense en lo siguiente. Esa es la gracia de Dios, que Él da a quien quiere. Entonces, al referirse a ellos, ¿acaso mencionó al paraíso o al infierno, o dominio o poder? Así que miren lo que dijo de ellos. Sagrado Corán, capítulo 5, versículo 54. Concéntrense en esto. Esa es la gracia de Dios, que Él da a quien quiere. Y por eso Muhammad, el mensajero de Dios, ante una gran multitud de personas dijo, «Oh gente del mundo, escuchad y entended que Dios posee unos siervos, que no son ni profetas ni mártires, y que los profetas y los mártires les tienen envidia sana por su cercanía y estatus ante Dios su Señor». Y aquí los compañeros del profeta se asombraron de estas palabras y dijeron, ¿cómo es que no son ni profetas ni mártires? Y que los profetas y mártires les tienen envidia sana por su cercanía y estatus ante el Señor. ¿Cómo es esto, oh mensajero de Dios? Oh, glorificado sea el Señor. Os diré un secreto. Pero antes, permítanme que les diga algo. En una visión grande, muy grande, dudé mucho en contárosla, pero es como si Dios quiere que os la cuente. Vi al Señor hablándome desde detrás de su velo, pero vi luz y no vi lo que es el ser de Dios Todopoderoso. Y dijo, está a punto de ganar el alto y sublime grado en el paraíso del Edén. Uno de los partidarios del esperado Imam al-Mahdi en la era del diálogo antes de la aparición. Fin de la visión. Está a punto. Pero, oh, mis hermanos, déjanme que les aconseje. Yo no sé quién es este siervo, pero permítanme que les diga algo. Quien se la gana se llama wasila. ¿Por qué wasila? Entre paréntesis en árabe significa medio. Es decir, que la tomará como un medio para realizar con ella el placer más grandioso, que el placer de su paraíso mismo, por lo que luego volverá a la posesión del siervo desconocido. Así que cada uno de vosotros se debe volver hacia Dios, su Señor, cuando esté a solas consigo mismo y decir, oh Dios mi Señor, si yo soy el que va a ganar este grado, oh Dios mi Señor, la he donado a quien tú quieras de entre tus siervos, como un medio para acercarme más a ti, y como un medio para realizar el placer más grandioso que ella, con el fin de complacerte en ti mismo eternamente. Ciertamente eres el omnioyente, el omnisapiente. Es así como deben ser sus oraciones. Todo el que la gane, la devolverá a lo desconocido. ¿Por qué? Simplemente para que continúe la competencia, para que siga la competencia en el amor a Dios y su cercanía. Y les digo, oh mis hermanos,
¿Quién es este el que donó las donaciones de los siervos del placer más grandioso de entre los ansar del Imam al-Mahdi en la era del diálogo antes de la aparición? Por el amor de Dios, cuando dona un grado paradisiacal, cuya anchura es igual a la de los cielos y la tierra, les juro por Dios, el cual no hay otro Dios salvo Él, siente que su valor no vale ni el peso de un átomo en comparación con un átomo del grandioso placer de la complacencia de Dios. Más bien, no vale nada, nada en absoluto. Y les juro por Dios que este siervo no se sentirá complacido poseyéndola hasta que Dios su Señor, el amado de sus corazones, esté complacido en sí, ni triste ni apenado. Hermanos míos en el amor de Dios, ¿por qué los siervos del grandioso placer de la complacencia de Dios, y son los que tomaron la complacencia de Dios en sí como objetivo, y no como medio para alcanzar el placer del paraíso, como el placer más grandioso? Entonces, ¿por qué nunca estarán complacidos hasta que Dios lo esté en sí mismo? Porque esto se debe al grandioso amor de Dios que sienten en sus corazones, y descubrieron después de que el Imam al-Mahdi les haya aclarado que efectivamente Dios está triste y apenado. Y dijeron, ¿qué es lo que queremos del paraíso y de su placer deleitante? Y el ser más amado en nuestras almas está triste y apenado. No, y rotundamente no. Juramos por Dios que no estaremos complacidos hasta que Dios lo esté en sí mismo. Les juro por Dios, si Dios les hablara en esta vida mundana o en el más allá, desde detrás del velo, y les dijera, debéis desesperaros de forma definitiva a que yo, vuestro Señor, vaya a estar complacido en mí mismo, dado que muchos de mis siervos fueron injustos consigo mismos. Seguramente, aquellos siervos que han sido injustos consigo mismos y que están en el infierno, se volvieron arrepentidos y tristes en lo que descuidaron en lo referente a Dios su Señor, a excepción de los demonios satánicos, dado que estos satánicos tienen otro caso, hasta que vayan a probar la gravedad de sus conductas. Estamos hablando de los extraviados, y no sobre los que están bajo la ira de Dios, aquellos que aunque ven el camino de la guía recta no lo toman como camino, pero que si en cambio ven el camino de la perdición lo toman como camino. Aquellos que conocen a Muhammad el mensajero de Dios como conocen a sus propios hijos, y no reconocen la verdad procedente de su Señor de entre los satánicos. Y les estoy hablando de los extraviados, aquellos cuyo celo en la vida mundana los extravió mientras pensaban que eran guiados. De todos modos decimos que si Dios les hablara a los siervos del grandioso placer desde detrás del velo y les dice que debéis desesperaros en realizar la complacencia de Dios en sí, dado que muchos de mis siervos fueron injustos consigo mismos, ¿qué creéis que le van a pedir? A pesar de que no hay ninguna posibilidad en absoluto de realizar el grandioso placer que reside en la complacencia de Dios en sí, entonces, ¿qué es lo que dirán? Dirán, oh Dios nuestro Señor, tenemos una petición, así que déjanos estar entre el paraíso y el infierno para compartir contigo tu tristeza y tu pena eternamente hasta el infinito. En cuanto a estar complacidos y satisfechos con el placer del paraíso deleitante, no, y miles de nos. Señor, por tu poder y tu majestad, nunca cambiaremos de elección en absoluto. Esos son los miembros de la honrosa delegación ante Dios, mis hermanos, y los justos serán congregados ante el misericordioso, y no dijo al paraíso ni al infierno. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 73. Es decir, los justos serán congregados ante el misericordioso como una delegación en púlpitos de luz, porque se negaron a entrar al paraíso y trataron de conducirles los ángeles, pero se negaron, a pesar de que sus rostros son luminosos, es decir, no son de los que están destinados a ir al infierno, porque los que van al infierno, sus rostros son como si estuvieran cubiertos con pedazos de la noche oscura, mientras aquellos, sus rostros son luminosos, y no están entre los que están destinados a ir al infierno, pero se negaron a entrar al paraíso. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces Dios les inspiró
a que les pongan púlpitos de luz debajo de sus pies, por lo que cada uno de ellos subió a este púlpito de luz. Entonces los elevó por encima de todos los seres. ¿Hacia dónde? Hacia el misericordioso, al poseedor del trono, como una delegación, cada uno según su rango ante Dios su Señor. Y tuvo lugar un diálogo entre ellos y su Señor. Y encontramos en el Corán, glorificado sea el nombre de Dios, el resultado del diálogo y la respuesta del Señor, de acuerdo con las palabras de Dios Todopoderoso. Sagrado Corán, capítulo 39, versículo 44. Es decir, su misericordia intercederá ante su castigo, dado que nadie puede interceder ante Dios, glorificado sea Él. No tenéis fuera de Dios ningún aliado ni intercesor. A Dios le pertenece toda la intercesión. Pero glorificado sea Dios el Grande, los que fueron congregados ante el Misericordioso como una delegación, y tuvieron un diálogo entre ellos y su Señor, y quisieron realizar el grandioso placer que reside en la complacencia de Dios, por lo que la respuesta vino del Señor, glorificado sea su nombre el Altísimo, el Exaltado. Y dijo a sus siervos extraviados, entrad entre todos mis siervos, porque les he perdonado. Y aquí surge la gran sorpresa. Dijeron a la honorable delegación que se había congregado ante el Misericordioso como delegación, dijeron, ¿qué es lo que dijo vuestro Señor? Les contestaron, dijo la verdad, y Él es el Altísimo, el Grande. Y aquí se realiza el grandioso placer con el permiso de Dios, el Señor de los mundos. Que la paz esté sobre los enviados mensajeros de Dios. Alabado sea Dios, el Señor de los mundos.